Buenos días, profesor. En esta oportunidad, el grupo número 10, vamos a presentar el resumen del capítulo La entonación del libro La expresión oral de Santiago Alcoba. El grupo está conformado por Soledad, Analí, Daniel y mi persona. Bueno, a forma de preámbulo, para iniciar el capítulo, el autor nos menciona la diferencia entre la entonación y la forma de hablar rítmica. Por un lado, nos muestra que la entonación se usa para cambiar el sentido de un enunciado. Por otro lado, la forma rítmica corresponde a acentuaciones de idioma extranjero. En este sentido, el autor nos menciona que la entonación va sobre las unidades tónicas. Las unidades tónicas son fragmentos de los enunciados. No se debe confundir qué es el enunciado en sí, porque una unidad tónica puede componer un enunciado, de forma que la unidad tónica está compuesta a su vez por, primero, la primera sílaba hasta la primera sílaba tónica, luego las demás sílabas hasta llegar hasta la última sílaba tónica, y la tercera parte está compuesta por la sílaba tónica. En ese sentido, el autor nos menciona que la entonación, en principio, tiene una función de segmentar los enunciados, de forma que se pueda diferenciar si es que una oración es una afirmación o es una pregunta. En el idioma español, esto adquiere mayor relevancia debido a la naturaleza de, de diferenciar, ¿no?, entre las afirmaciones y las preguntas. Para esto nos muestra unos ejemplos inicialmente producidos en idioma francés, pero adaptados al español, con los cuales se puede lograr comprender la segmentación de los que nos habla el autor. Eh, Finalmente, para culminar, nos menciona que la entonación tiene una función fonológica, y esta función fonológica está dividida en las modalidades enunciativas, las modalidades eh, interrogativa y exclamativa, que son las que mencionaremos a continuación. Bueno, respecto a la modalidad enunciativa, en general, la melodía de las frases enunciativas depende del número del grupo fónico o de la entonación que forman parte de ellas. En una frase de un solo grupo fónico no se distinguen entre las ramas melódicas, pero cuando la frase consta de más de un grupo fónico o de una entonación, hay que diferenciar entre una parte que es tensiva y la otra que es distensiva. En la parte tensiva se reclama la tensión, mientras en la parte distensiva solo se complementa. El, el lugar en que una y otra rama se separan señala la división del significado de la frase que queremos decir. Bueno, respecto a los enunciados del grupo de una entonación, no son muy frecuentes en el habla, pero son muy usados en los textos publicitarios para poder hacer énfasis. Un ejemplo de ello sería la frase de se va mañana. En dicha frase, la línea tonal solo muestra un movimiento, inicial ascendente y otra que es descendente, que es al final. El tono de se eleva hasta la sílaba de se va, mm, y donde se estabiliza y baja hasta donde dice mañana. Mientras en los enunciados de dos grupos de entonación se hallan dos patrones básicos, que es la asociación de figuras entonativas dentro de una frase. El primer esquema, que es la anticadencia y cadencia, la altura tonal parte de la tensiva supera a la parte distensiva. Un ejemplo de ello sería el bien servido y mal pagado. El primer grupo que dice bien servido tiene un tonal más elevado y el segundo que dice mal pagado tiene un tonal mínimo. El segundo esquema de semicadencia y cadencia de una frase del primer grupo acaba con el movimiento semidescendente y el segundo en un punto más bajo de la línea. Un ejemplo de ello es la idea de rebelarse no se le ocurrió, equivalía a un suicidio. Bueno, respecto a los enunciados de más de dos grupos de entonación, la segmentación de semicadencia, anticadencia y cadencia se da generalmente entre frases con dos o más complementos. En su inicio, cuando aparecen tres coordinados copulados y la conjugación y solo se pone
y une la segunda con la tercera. Un ejemplo de ello es: por cada hombre que ha vivido una vez, en este universo brilla una estrella. En algunos casos, la semicadencia viene sustituidas por una suspensión, como sería la siguiente frase: en la mesa, camilla, por la noche, mi abuelo me miraba muy serio. Bueno, en el caso de las enumeraciones se caracterizan por una repetición insistente y un movimiento tonal en todos los grupos, excepto en el penúltimo. Y la última, cuya forma depende de que la serie numerativa se halle en una posición de interior o al final de la frase, que la sucesión de sus miembros aparezca de una forma abierta en una enumeración incompleta, porque pueden terminar en un etcétera, mientras que una enumeración cerrada termina en un i o ni. Pues pueden haber enumeraciones acumulativas, intensificativas, distributivas, calificativas, descriptivas, valorativas, ponderativas, reiterativas y mixtas. Haremos hincapié en las seis primeras, las cuales la primera es la acumulativa, que los grupos van seguidos de una palabra que se reúne y abarca un sentido de toda una serie. Por ejemplo, sería la palabra de maga, bruja buena, madre tierna, hechicera, cosas así, y sin dignidad dicen de. En una enumeración intensificativa, todos los miembros parecen unidos por conjunciones, como digamos, no queda en ninguna escuela ni lápices, ni sillas, ni mesas, ni libros. Y en una enumeración distributiva, el patrón melódico se caracteriza por un tonema ascendente en la primera, para que cada núcleo distributivo, y seguido de un buen movimiento descendente a la segunda. Un ejemplo de ello sería: sus señorías tienen dos balanzas, una para nosotros y otra para los carlistas. Bueno, todo lo mencionado, cabe señalar que no que todas las enumeraciones se pronuncian con la misma altura de voz, ni idéntica fuerza respiratoria, ni siquiera presentan la misma duración, con el fin de desarrollar efectos rítmicos de variedad en medio del discurso. En la presente lectura se nos menciona respecto al discurso oral que los incisos son separados del cuerpo tonal de la frase por una debida pausa y que tiene un patrón melódico que va a depender de la posición que se tenga en el enunciado presente. Además, este recurso se nos indica que es muy utilizado en los textos periodísticos y de opinión como un medio para revelar las fuentes de procedencia de la información. Y cuando se realizan estos textos, em, se usan complementos con un carácter de modo explicativo donde se precisa la información de los nombres propios para que las personas que lean esos textos puedan entenderlos, ya que estos textos periodísticos son leídos por distintas personas, las cuales no pueden optar por tener los mismos conocimientos que los demás, por lo cual estas herramientas de carácter explicativo son muy importantes para que de esta forma los lectores que leen los distintos artículos periodísticos puedan entenderlos. En 1948, Tomás Navarro distinguió la categoría de modalidad interrogativa a preguntas absolutas, relativas, restrictivas, aseverativas, pronominales, reiterativas, exclamativas, hipotéticas y alternativas. Sin embargo, con el paso de los años, los distintos autores han venido reduciendo esta lista y el último en realizarlo fue Kills en 1993, donde solo consideró dos modalidades de la modalidad interrogativa, el absoluto y pronominal. Por otro lado, debemos considerar que la entonación interrogativa se caracteriza por tener una forma inclinada en su línea tonal o a lo largo, en lo largo del enunciado. Su desarrollo es un movimiento de elevación, el cual es la pregunta absoluta, pero también se da en el movimiento descendente desde un punto más elevado al tono medio hasta el final del enunciado, el cual es la pregunta nominal. Por último, en la modalidad exclamativa, aquí las frases exclamativas van a expresar emociones, sentimientos, percepciones, afectos, entre otros aspectos. Estos enunciados van a caracterizarse por variar el tono medio de la frase que están diciendo, el cual es más alto que el de los enunciados enunciativos, y este también va a aumentar la distancia entre los valores mínimos y máximos de la frase, lo que quiere decir que la variable en el tono es más corto
que los otros segmentos, por lo cual esos hay que tomar en cuenta en este aspecto. Seguido de ello, mencionaré el tema de la función pragmática. ¿Qué significa esto? El autor menciona que es la expresión de determinados estados psíquicos o sentimientos de ciertas intenciones o actitudes. Es decir, lo que el emisor quiere transmitir a sus receptores, la intención de. La función pragmática influye en la forma decisiva de la información del mensaje. Es decir, si tú me das un mensaje de una manera alegre, voy a entender que el mensaje que me estás dando a entender es acerca de una buena noticia, acerca de alguna felicitación o algo que tiene que ver con el sentimiento de la alegría. Generalmente la función pragmática no se encuentra en textos, o si se encuentra, se encuentra de manera redactada y directa. Por ejemplo, cuando dices, Ana respondió, en los textos responde, te das cuenta de la función pragmática cuando dices, cuando después de la frase, Ana respondió, entre paréntesis o entre corchetes, feliz. Sin embargo, la función pragmática, cuando se hace de manera oral, se puede notar a través de las expresiones de las personas, ya sea cuando esté feliz, cuando esté feliz, triste, enfadado, distintas emociones. La expresión interrogativa. En la expresión interrogativa, el autor nos menciona que a través de esto se puede, o en este tipo de expresión interrogativa se pueden encontrar los tipos melódicos de la expresión interrogativa. Es decir, que a través de una pregunta nosotros podemos emitir distintos o podemos dar a entender distintas cosas a través de la entonación. Por ejemplo, a través de una pregunta, como es la siguiente frase, que si vienes mañana, empiezo diciendo de una manera fuerte, pero a la vez empieza a bajar la entonación. También puedo hacer, vienes mañana, entonces no vienes mañana, puedo irme, eh, me pasas aquello, ¿por qué no lo compras? Todos son, o si se pueden dar cuenta, o todos es la misma expresión, pero al yo hablarlo o decirlo de distinta manera, de entender distintos mensajes. Por ejemplo, en las frases que mencioné podemos escuchar que en algún momento pedí el permiso, en algún momento peticioné algo, en algún momento ordené, o en algún momento incluso lo hablé de manera directa. Seguido a ello, también el autor nos habla acerca de la expresión exclamativa, lo cual busca que la mayoría de las veces los movimientos son, o menciona que los movimientos que nosotros hacemos, ya sea con nuestro rostro o con las manos, son de manera descendente, ascendente y circunflejos. De manera descendente es cuando nosotros mencionamos una frase resignatoria o de reproche. Por ejemplo, no me volvió a buscar, esa es una frase resignatoria. Algo con ascendentes, una expresión de sorpresa o extrañeza, ya te puedes ir, por ejemplo. Y en cuanto a circunflejos, expresa emociones de gran intensidad, como por ejemplo de desesperación. Nunca sabes nada o nunca estás enterado de nada. También tenemos la expresión voluntativa. Se expresa el deseo con múltiples variables. Se expresa un mismo deseo con diferentes tonalidades, por así decirlo. Por ejemplo, a través de mandatos, invitaciones, órdenes, recomendaciones. Todo se puede dar mensaje de distintas maneras, pero con un solo foco de interés. Finalmente, el autor nos habla de los típicos problemas de la entonación. Los típicos problemas que logra captar es, por ejemplo, el tonillo y la monotonía, que son los más típicos que se dan las personas. El tonillo se refiere a que nosotros hablamos una melodía desagradable con una voz, digamos, bastante aguda o bastante grave, cuando no tiene nada que ver con el mensaje. En cuanto a la monotonía, se refiere a que se está repitiendo un solo movimiento entonativo. Es decir, yo doy una noticia feliz del mismo modo que doy una noticia triste. Y nos recomienda que debe haber coherencia entre el contenido del mensaje y los rasgos prosódicos, es decir, las tonalidades o el tipo de entonación que se da.